Bienvenido al canal, una vez más tenemos un vídeo con voz en off. Ya saben que cuando trabajo durante la jornada lectiva, digamos, del taller, tengo que grabar con voz en off. Y aquí vamos a cambiar la cerradura de puerta de este BMW Serie 3 E46. Importante, todo esto con plástico, con las barritas que tienen que ser. Sacamos la moldura superior del apoyabrazo y aquí dentro de la manecilla de la puerta vamos a sacar esa tapita negra que está allí, porque allí va un tornillo. Luego, en el hueco que se ve en la puerta, en el agujero que se ve, que es donde iba la chapa que pone airbag, dentro va otro tornillo y debajo del apoyabrazo van también 3 tornillos que hay que sacar. Aquí tenemos el detalle del tornillito que va ahí dentro y por aquí debajo tenemos otro, en la parte superior tenemos otro y al final del apoyabrazo, en la parte inferior, tenemos otro. Así que hay que remover todo esto. Suelen estar bastante apretados, son Tor, así que nada de meterle puntas de destornilladores distintas, porque me he dado cuenta que los tornillos son bastante frágiles y a nada que los forcemos se suelen maltratar, con lo cual para después poderlos coger y desenroscarlos es bastante problemático. Bueno, como en todos los tapizados, vamos a sacar estos 3 tornillos para soltar el tapizado de la sujeción metálica. Y ahora levantamos de la parte inferior del tapizado y tiramos hacia arriba. Ya os digo que los ganchos que van en la parte de arriba son bastante fuertes. Hay que tirar con firmeza, con decisión, y el tapizado nos va a quedar cogido por un par de cositas que os muestro a continuación. Tenemos el cable de la manecilla de apertura, que esto sale a presión. Y luego en la parte inferior tenemos un pequeño conector, un enchufe, que también lo sacamos sin ningún problema. Pues nos llevamos este tapizado, aconsejo ponerlo bastante lejos, en un punto que no estorbe. Y este aislante va pegado con el famoso pegamento este negro, que es un fastidio porque se pega de todos lados. Aunque aquí ya vemos que han estado trasteando, alguien ha estado manipulando esto. Probablemente intentó sacar el tapizado, abrirlo y cuando vio todo el proceso se arrepintió. Como vamos a sacar el módulo del airbag de la puerta, vamos a desconectar la batería, aunque luego la volveremos a conectar por unos instantes para poder manipular la altura del alzacristal y desmontarlo. Así que pues soltamos uno de los 2 bornes, cualquiera de ellos, no hay ningún problema. Lo dejamos de manera que no se vuelva a conectar por la misma forma que tenía el cable, que son bastante gruesos. La batería va en el maletero, en la zona trasera, obviamente, del lado derecho. Pues aquí tenemos 3 tornillitos 10 y sacamos nuestro módulo de airbag. Por supuesto con cuidado, aquí tenemos explosivo. Y el enchufe del airbag, nunca utilicéis cosas de metal para desconectarlo. Siempre lo desconectamos con plástico. Aquí hacemos palanca con una misma de los útiles que vienen para sacar los tapizados. Quitamos el clip de seguridad y nos llevamos el airbag. Yo lo suelo poner siempre dentro del vehículo, en el asiento trasero. Terminamos de retirar nuestro aislante, porque aquí lo que necesitamos hacer ahora es sacar el alzacristal. Se puede sacar el alzacristal completo, en este caso no es necesario. No lo veo necesario, lo vamos a sacar solo de la parte exterior, es decir, de la parte izquierda de la pantalla. Como todo esto está lleno de tierra y vamos a estar siempre muy pegados a la puerta para no ensuciarnos, recomiendo pues hacer lo que estamos haciendo ahí. Bueno, subimos el cristal y hay que alinear el cristal porque aquí tenemos el tornillo que coge el cristal, que hay que sacarlo porque hay que sacar el cristal para poder sacar el raíl del lado de allá para poder llegar a la cerradura. Este raíl hay que sacarlo. Una semana más. Bien, mucha precaución porque estos tornillos son en sentido horario. Aflojan hacia la derecha. Esto es una especie de tornillo espárrago que atraviesa el alzacristal de punta a punta. Así que hay que sacarlo del todo. O por lo menos yo lo saqué del todo y se me hizo bastante más fácil. Pero aún cuando lo terminemos de desmontar, donde enrosca este tornillo hay un pasador, una especie de cilindro, una bocina que es como de teflón, que también hay que desmontarla. Lleva como una especie de seguridad. Y recordemos que este alzacristal lleva una regulación. Aquí tiramos del cristal hacia arriba,
se nos queda un poco atascado en el perfil de la puerta, así que también nos traeremos el perfil de la puerta para no tener inconvenientes cuando lo vayamos a montar. Todo esto hay que limpiarlo y acondicionarlo con silicona o con cualquier lubricante para que quede hidratado. Ahora sacamos tanto la parte inferior como la superior, un tornillo y una tuerca que son los que sujetan la guía del alzacristal del lado izquierdo, del lado exterior, digamos la que está más cerca de la cerradura. Y en algunos casos pues sacamos el alzacristal completo, pero aquí sinceramente tenemos el suficiente espacio como para desplazarlo con cuidado hacia la parte de abajo y dejarlo allí mientras seguimos trabajando en desmontar la cerradura, que es lo que nos ocupa en este vídeo. Muy bien, aquí tenemos un aislante de goma, desmontarlo con cuidadito porque se suele partir. Este aislante fuera, y aquí empieza lo divertido. Tenemos un hexagonal que va a 45 grados y luego tenemos una tapita plástica que ya le hemos quitado y va otro tornillo aquí. Estos dos tornillos son para poder sujetar la manecilla de apertura exterior. Primero vamos a sacar el bombín o el cilindro, se pega muchísimo con la tierra, hay que moverlo hacia arriba y hacia abajo, hasta que lo podamos desmontar del todo. Y esto hay que desmontarlo porque la cerradura, el cable de apertura que va a la manecilla de apertura exterior, va sujeto a una placa que lo une todo. Ahora lo explicamos. Aquí tenemos otro tornillo que hay que desenroscar del todo para que nos pueda liberar la manecilla. Y una vez que tenemos el bombín suelto y la manecilla suelta, tenemos que sacar otro tornillo que va por la parte de afuera para que nos libere este soporte que es el que coge toda la manecilla. Quitamos las gomitas que son los aislantes y por aquí vemos la chapa que está en la parte superior. Esto hay que desmontarlo completo. Cuidadito con esto para que no pase eso que me pasó a mí. Y este tornillo hay que sacarlo del todo completo para poder sacar, como digo, el soporte que va por la parte interior, ya que de ahí va el cable que va hacia la cerradura para la apertura exterior. Bien, esto es desplazarlo hacia un lado, ya sale, lo tenemos suelto y ya podemos decir que hemos sacado la parte más difícil, que en realidad va a ser lo que más nos va a costar luego instalar. Una vez que tenemos desmontada la parte superior, la que va a la manecilla exterior, nos vamos a los tres tornillos que lleva la cerradura y el enchufe, que son estos tres. Uno de ellos, el inferior, está maltratado, así que vamos a aplicar una técnica milenaria, la cual le llamo grasa italiana, para poder desenroscarlo, porque la punta, al parecer han usado otra punta que no es la correcta y lo han maltratado. Una pequeña dosis de grasa italiana, introducimos bien la punta. Muy bien, y ahora quitamos los tres tornillos y nos quedará suelta la cerradura. Siempre meted una mano por dentro de la puerta cuando vayan a soltar el último tornillo, porque si se os cae la cerradura y lleva algún clip, alguna chapa, alguna traba que no nos demos cuenta, luego tenemos que estar adivinando dónde va. Así que una vez suelto los tres tornillos que sujetan la cerradura, vamos con cuidadito porque recordemos que tenemos la varilla del seguro, el cable que va hacia la chapa superior y el otro cable que es ese que vemos ahí colgando, que es el que va a la manecilla de apertura interior. Sale perfectamente, lo que hay es que irle buscando la vuelta, De hecho, el cableado nos da suficiente holgura para sacar la cerradura sin tener que desmontar más nada, ni cortar la puerta con una radial como vi por ahí que alguien lo estaba haciendo. Soltamos la traba del cable y una vez suelta pues ya tenemos la holgura suficiente, con cuidadito con el cable del airbag, no maltratarlo. Y aquí tenemos nuestra maravillosa cerradura. Ahí está. Bien, pues desenchufamos la cerradura, la parte eléctrica la desconectamos. Recordemos que esto es un conector que lleva dos pines de seguridad por los lados, en los extremos. Así que solo apretar los dos pines, empujar hacia adentro y tirar de ellos. Bueno, y ahí tenemos nuestra cerradura con la chapa superior, que siempre se tiene que trabar en algún lado.
Y vemos que ya evidentemente alguien había estado aquí porque está partido la traba de sujeción y le han puesto 2 bridas. Bueno, de momento funciona. Todos estos componentes los vamos a limpiar y los vamos a acondicionar con una grasa específica que solemos utilizar para la cerradura. Aquí comparamos las cerraduras que sean las correctas. En este caso se está instalando una cerradura de desguace y nos llevamos el cableado de la manecilla exterior de una cerradura a otra. Siempre os recomiendo, cuando trabajéis con cerraduras de una para otra, ponerlas una al lado de la otra e ir cambiando pieza por pieza de una cerradura a la otra, porque muchas veces giramos la cerradura, le damos la vuelta y luego no recordamos dónde iban los cables, en qué posición y cómo actuaban. Bueno, ya nos queda sino limpiar bien la cerradura, acondicionarla y volver a instalarla. Comprobamos que todos los pines sean iguales, todos los anclajes, enchufes, seguros, pasadores, sobre todo los pines dentro del conector, porque suelen variar. Vemos las dimensiones, pues perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a posicionar nuestra cerradura, ponemos los 3 tornillos, esta fue la grasita que le hemos puesto, y ahora es ir montando todo en orden inverso, con mucha, pero que mucha paciencia. Y si te ha gustado el vídeo, pues no olvides suscribirte al canal. Si quieres ir más allá con el apoyo del canal, no olvides que está abierta la opción de hacerte miembro del canal y así apoyar todos nuestros vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.